Nos acompaña Sara Mira, ella es jefe de la categoría de ASEF y vamos a hablar de un asunto fundamental y es el desperdicio de alimentos. Sara, bienvenida al Consejo de Redacción, ¿cómo está? Gracias, Catalina, un placer para nosotros estar aquí. Ayer fue el Día Internacional de Cero Desechos y por eso traemos este importante tema hoy a la mesa de Consejo de Redacción, porque son toneladas de frutas y de verduras que se desechan anualmente en nuestro país. Hablemos un poco de esas cifras. Así es, Catalina, 6 billones de toneladas de frutas y verduras se desperdician cada año en nuestro país. Billones, Solamente con B. 6 millones. Ah, ok, millones. Esto es solamente frutas y verduras. Imagínense la cantidad de alimentos que desperdiciamos los colombianos en el hogar. Y se dan restaurantes, en los hogares, ¿por Se qué dan ocurre este fenómeno? restaurantes, se dan los hogares, pero los hogares somos los mayores productores de estos desechos y la verdad es que lo hacemos porque no sabemos conservar adecuadamente, porque se nos olvidan algunos alimentos, se nos pasan las fechas de vencimiento de otros alimentos y eso hace que una cantidad importante se desperdicie. Es una cifra muy dolorosa en contraste en un país donde tantas personas no alcanzan los niveles básicos de alimentación y por eso como compañía estamos obsesionados en ayudar a bajar esta tasa. Sara, ¿por qué se pierden esos alimentos? No tenemos educación, no tenemos formación, no somos conscientes, no logramos identificar de verdad cuando un producto todavía lo podemos utilizar o qué es lo que pasa. Gracias, Sebastián. Esa es una muy buena pregunta. Mira, el proceso de los alimentos es un proceso muy largo. Imagínense ustedes una zanahoria que tienen en la nevera, fue sembrada por alguien, cuidada, cosechada, transportada, tiene un montón de manipulación antes de que llegue al hogar. Nosotros también tenemos una enorme responsabilidad en el momento de elegir esos alimentos, la forma en la cual mercamos, por ejemplo, cosas tan sencillas como deberíamos arrancar por los granos, los enlatados, los empaques, al finalizar los lácteos y las carnes y al llegar al hogar empacar en forma inversa, es decir, primero lácteos, luego carnes, luego el resto para tratar de acortar un poco esa cadena de frío que se rompió. Digamos que esa primera parte del proceso es importante. Y después de eso, toda la manipulación que hacemos al interior, lavamos, desinfectamos, donde empacamos, por ejemplo, en la nevera. Hay trucos muy sencillos, como por ejemplo en la puerta de la nevera no debe ir ningún lácteo, ni la crema de leche, ni la leche condensada, porque es esa parte de la nevera que más expuesta está a las cámaras. Nos rajamos todos, yo creo que sí. Empezamos mal. Bueno, otros trucos, por ejemplo, frutas y verduras se deben separar al interior. La mayoría de las frutas producen un gas que se llama etileno que madura rápidamente las verduras, entonces lo ideal es siempre separarlas. Los huevos van afuera de la nevera, así como los aguacates, los ajos, las cebollas. Mucha gente se pregunta ¿Con si los los huevos? huevos deben ir Sí. afuera o adentro y por qué. Bueno, es muy sencillo. El huevito viene contaminado de las heces de la gallina. Cuando yo lo meto a la nevera, produzco una contaminación cruzada con el resto de los alimentos. Entonces, lo ideal es que se mantengan afuera y bien separaditos. O sea, el del problema resto. no es por el huevo, sino por lo que genera alrededor. Al interior, exactamente, la contaminación cruzada. Y si se lavan, hay gente que lava los huevos. ¿Eso Se puede debe hacer. Lo que pasa es que los huevos tienen una película muy delgadita Una que membrana. los protege, así es. Entonces, si de pronto hacemos mucha fricción en el lavado, podemos dejarlo aún más expuesto a la contaminación que hay al exterior. O sea, que sería mejor no hacerlo. Sería mejor conservarlos afuera de la nevera. Esos son algunos trucos, pero hay muchos otros. Por ejemplo, en el momento de congelar es importante hacerlo en las porciones indicadas que nos vamos a consumir en un corto tiempo, ¿cierto? Porque después de que un alimento se descongela, pues no deberíamos volverlo a meter a la nevera. Algunos cárnicos o lácteos deben ir siempre en la parte superior o donde estén los flujos de aire. Al interior de la nevera siempre tengamos todo tapado, muy hermético, ojalá con envases de vidrio o con empaques de vidrio para evitar esa contaminación cruzada. Entonces miren que son detalles muy pequeñitos que a veces obviamos y que hacen que se nos dañen los alimentos al interior de la nevera. Sara, ¿cuál es el impacto al bolsillo? Porque para muchas personas es fácil ver un alimento dañado en la nevera y botarlo, pero ahí no está la conciencia de cuánto costó, por qué no se usó y el perjuicio que tiene, sobre todo con lo que se hubiera podido hacer con esos productos, que es ayudar a otras personas. Súper de acuerdo, Claudia, y esa pregunta que me haces me da pie para decirles, hay 3 cosas muy importantes por las cuales debemos generar esa conciencia alrededor del cuidado de los alimentos.
La primera, porque conservamos mejor los nutrientes y porque tenemos a nuestra familia mejor alimentada. La segunda, esa que dices, el bolsillo. Nadie quiere ir 3 veces en una semana a comprar cilantro porque no lo vio, porque se le dañó, porque se le pudrió. No hay nada que a uno le dé más tristeza que botar un tomatico malo. Y la tercera, por supuesto, ayudar al medio ambiente, menos residuos y por supuesto que esté mejor distribuida la generosidad de la naturaleza entre nosotros. ¿Qué alimentos podrían ser más tendientes a darles como segundas oportunidades? Por ejemplo, con los bananos suele suceder que cuando ya están muy negritos, que ya no es como una fruta que se consume habitualmente, entonces se hacen o tortas de banano o Con se jugo. le da una segunda Jugo de oportunidad. banano, ¿no? También. Así es, jugos, postres, helados, hay muchas frutas y verduras que se pueden hacer, como el banano, por ejemplo, la papaya también. De hecho, en nuestras redes y en nuestra página van a encontrar mucha información al respecto porque sí queremos conservar y alargar la vida de los alimentos lo más que se pueda. Sin embargo, el llamado es a estar muy pendiente desde el momento de la compra, que el producto esté como en ese nivel de madurez indicado y que lo podamos consumir en 1 o 2 semanitas máximo, que es lo que más o menos los colombianos nos tardamos en hacer un nuevo mercado. Por ejemplo, el cilantro, hay personas que lo pican y lo congelan y lo van sacando porcionado. ¿Con qué otros productos se puede hacer eso? Bueno, eso se puede hacer con la mayoría de los alimentos que no tengan mucha composición de agua. Pero, por ejemplo, todas esas hojas verdes como el cilantro, las espinacas, lo ideal es poderlas tener hidratadas. Hay algunos elementos en el mercado que nos permiten tener base de agua o hay formas muy sencillas vasito como con un agua. frasquito con agüita, meterle el tallo y encerrarlo en una bolsita. Miren que todos esos trucos tratan siempre de aislar el alimento para evitar esa contaminación cruzada al ¿Qué interior. porcentaje de los alimentos que compramos mensualmente se desperdician en un hogar? El promedio. Bueno, ese dato exacto no lo tengo, Sebastián, pero sí te puedo decir que la gran mayoría son frutas y verduras. Las cosas que tienen una fecha de vencimiento exacta es más probable que las personas en el hogar las cuiden, pero frutas y verduras es lo que más desechamos. Ese tema de las fechas de vencimiento genera además mucha curiosidad porque usted va a unas casas y le dicen no le pare bolas a la fecha de vencimiento, que cuando la ponen es porque puede durar 2, 3, 4 días más. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? La recomendación es siempre seguir las instrucciones del fabricante, Claudia. Efectivamente hay productos que pueden durar más, pero para no arriesgar nuestra salud, lo ideal es seguir tal cual la instrucción del empaque. Yo quiero aprovechar que Sara está con nosotros, que es de ASEF, para que nos ayude con una duda que muchos tenemos y tiene que ver con el consumo de la nevera. ¿Es cierto que si yo la abro, la cierro, aumenta el consumo o si la dejo más bien un buen tiempo abierta mientras saco las cosas, aumenta el consumo? Ayúdenos con pistas para evitar que se dé ese consumo en las casas. Perfecto, Sebastián. Entonces, la nevera es ese producto que está en la casa conectado 24/7, no descansa. Y en ese orden de ideas es muy importante tener una nevera con alta eficiencia energética, tipo A, ojalá compresores inverter, ¿cierto?, de última tecnología. Efectivamente, el uso que le damos hace que se consuma más o menos energía y lo que dices es cierto, a medida que más la abres, más pérdida de frío tiene y tiene que esforzarse más en recuperar los grados centígrados a los que debería operar. Entonces, hay un chiste por ahí que dice, piense con la nevera cerrada, porque la mayoría de los colombianos abrimos y miramos qué hacemos, ¿cierto? Es importante cerrarla. Pero además, en las últimas generaciones de neveras encontramos muchas tecnologías que nos favorecen eso, que se programan automáticamente y que ayudan un montón para que nuestros consumidores y los colombianos en general podamos tener alimentos bien conservados, pero al mínimo consumo de energía ¿Ya posible. vio, Cata? Tiene que elegir la paleta que se va a comer antes Ya de no abrir la nevera. Tengo todo fríamente calculado. ¿Nos faltan campañas para ser más conscientes sobre este trabajo y evitar el desperdicio de alimentos? Sí, Claudia, nos faltan campañas. Nosotros como ASEP tenemos un propósito superior que nos inspira y es bienestar y progreso para todos. Y sin duda, la conservación de los alimentos hace parte de ese bienestar. Por eso, más que entregar una nevera de última tecnología que le ayude mucho al consumidor, queremos educarlo, queremos acompañarlo, queremos decirle cuál es la mejor forma de almacenar, de guardar, de sacar, para que efectivamente en el hogar hagamos un mejor uso de los productos y que por supuesto no tengamos desechos. Dicen por aquí para terminar, Sara, que a la nevera
¿con qué periodicidad se le debe hacer mantenimiento? Nuestro televidente Cristian Toro nos pregunta eso. Gracias, Cristian, por la pregunta. Lo ideal es cada año. Hacerle siempre una muy buena limpieza en el hogar y cada año más o menos un mantenimiento muy juicioso para que ese producto se mantenga como un lulito, como decimos los paisas. Bueno, pues Sara, mira, jefe de la categoría de ASEP, muchísimas gracias por venir a Consejo de Redacción. Recomendaciones muy importantes, sobre todo para evitar el desperdicio de alimentos, porque tanta gente con hambre, pues es fundamental que podamos nosotros cuidar desde las casas y desde los restaurantes nuestros productos. Así es, Catalina, gracias por la invitación.